En este tutorial lo que vamos a intentar hacer es un efecto similar al que estás viendo. Son 4 porciones de una imagen que simulan ser recortes. A estos recortes también les agregué un borde, como se aprecia en la imagen, y también una sombra paralela. Vamos a empezar creando un nuevo documento con cualquiera de las imágenes que deseemos. También podríamos empezar un documento vacío y a partir de él agregar una imagen más pequeña que las dimensiones del documento. Lo que voy a hacer yo es redimensionar, hacer más pequeña esta imagen, más o menos así. El siguiente paso es crear una capa vacía. Seleccionamos capa vacía y la voy a mover hacia abajo. A esta capa le voy a aplicar un relleno blanco y una vez que lo agregamos vamos a tener algo como esto. El siguiente paso es crear una selección que será aproximadamente la cuarta parte de la imagen del caballo. Voy a hacer más o menos la selección así, la voy a mover ligeramente. No importa que sobren porciones en las partes superior e inferior. De hecho, es mejor que suceda esto para poder extraer completamente el alto de la imagen. Al final, únicamente lo que haremos es precisamente extraer la porción que existe de la imagen, así que es mejor así. Seleccionamos capa a partir de selección. La capa de abajo la ocultamos temporalmente para poder mover la selección y que quede justo en el borde de la primera que creamos. Más o menos así. La volvemos a ocultar, la volvemos a mostrar, la seleccionamos, creamos otra capa a partir de selección y vamos a seguir haciendo lo mismo. Movemos la selección, más o menos, creo que se movió un poco hacia la izquierda, más o menos así. Mostramos la selección, una nueva capa, la ocultamos, la movemos nuevamente, la mostramos y como puedes ver, la última porción es más pequeña. Podría haber un truco para más o menos hacer una porción exacta de la cuarta parte de la imagen, pero esto ya es otra historia. Lo que voy a hacer es por último lo mismo, crear una capa a partir de la selección y voy a ocultar la capa de abajo porque en este instante ya no me sirve. Voy a deseleccionar porque tampoco la selección va a ser útil a partir de ahora. Vamos a empezar a crear los efectos. Simplemente seleccionamos la capa en el orden que las creamos de izquierda a derecha. Sabemos que es esa porción porque al tocar el icono de visibilidad pasa lo que ves. Seleccionamos el menú este que estás viendo y seleccionamos relleno y trazado. Vamos a cambiar por trazo. Seleccionamos alrededor de unos 6 píxeles, aplicamos y a esta misma capa le vamos a agregar una sombra paralela. Vamos a tratar que la sombra quede más o menos al centro para que se alcancen a apreciar los bordes y no se pierdan con el fondo que es color blanco. En distancia vamos a poder modificar este valor. Mientras más pequeño significa que está más hacia el centro. Lo voy a dejar en 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo para todo el resto de capas. Si fuera la aplicación de escritorio simplemente copiaríamos los estilos, pero aquí no funciona así. Creo que agregué un trazo de 6. Nuevamente la sombra paralela. Creo que ya está. Ya tenemos creado este efecto que en uno de los tutoriales, de hecho, este mismo efecto lo creé, pero además cambiamos el tono de cada una de las imágenes. Podríamos hacerlo, por ejemplo, voy a seleccionar la primera de ellas y seleccionar donde dice equilibrio de color y vamos a poder cambiar el tono de cada una de estas porciones. Este sería otro efecto interesante, cambiar cada uno de estos tonos, o mejor dicho, de estas porciones de la imagen, pero eso te lo dejo de tarea a ti. Lo que vamos a hacer ahora es mover de posición estas partes de la capa y una vez que la movamos vamos a poder rotarlas. Esto ya va a ser decisión de cada quien. ¿Qué es lo que quieres hacer con cada una de las partes? Tú lo decides. Yo voy a hacer lo que estás viendo, algo completamente al azar. No tengo en mente realmente ninguna posición especial para cada uno de estos cuadros o rectángulos, así que lo que voy a hacer es más o menos esto. Selecciono la herramienta de mover o de transformación. Se estaba escalando. Voy a mover nuevamente a rotar más o menos así. La posición de cada uno de estos rectángulos también la puedes variar. No necesariamente deben de estar en ese orden. Puedes hacer lo que se te antoje con esta combinación.
ahora se ve bastante raro lo que hice. Voy a deshacer los cambios. Como aprecias, no se pueden deshacer los cambios de la posición de las capas, así que lo voy a tener que hacer de forma manual. Voy a mover un poco más hacia abajo. Como te dije, tú vas a decidir qué posición va a tener cada uno de los rectángulos respecto a los otros, así como si van a tener rotación o no. Y por supuesto que el resultado final va a ser diferente, muy probablemente, al que estás viendo mío. Podríamos inclusive separar los cuadros que no estén juntos, pero insisto en que esto ya es decisión de cada quien.